Hola chicos, chicas, jóvenes estudiantes, tengan ustedes nuevamente un cordial saludo. En esta oportunidad hablaremos acerca de las bases genéticas de la herencia. Haciendo un repaso, veremos unos conceptos generales de lo que es la genética humana. Dentro de los objetivos tenemos para esta clase lo que es determinar el fenotipo de algunas de sus características hereditarias y analizar las genealogías. Dentro de la introducción, en los organismos que se reproducen sexualmente, solamente dos células están envueltas en la reproducción, tal el caso del espermatozoide en el macho o en el género masculino, y la otra que es el óvulo en el género femenino o en la hembra. Es obvio que cada uno de nosotros posee ciertos rasgos o características que nos asemejan a nuestros padres y parientes. Sin embargo, ninguno de nosotros es idéntico a otra persona, ya que solamente dos células están envueltas entre los padres y la progenie. Los factores que influyen sobre las características de un organismo deben ser cargados en el óvulo y en el espermatozoide. Es decir, nosotros vamos a heredar el pelo, ya sea del padre o de la madre, la forma de las cejas, de los ojos, de la nariz, de la boca, el color de la piel, la estatura, en sí todas las características. Por eso decimos de que podemos ser parecidos a uno de nuestros progenitores, pero nunca vamos a ser idénticos, ya que llevamos mitad de la información genética del papá, mitad de la información genética de la mamá a través de estas células sexuales que se denominan gametos. La división de la biología que estudia la herencia o los métodos mediante los cuales estas características pasan de generación en generación se denomina genética. Se usan términos diferentes para señalar la apariencia y la constitución genética de un organismo. La apariencia externa de un individuo se denomina fenotipo. Luego vamos a hablar de aquellos genes que van a dar esta apariencia externa, el estudio de los genes, que va a ser el genotipo. Esto simplemente indica cómo se ve relativo a ciertas características, pero no dice nada sobre su constitución genética. Sí se sabe mediante estudios que el organismo es homocigoto o heterocigoto. Cuando lleva los mismos genes, ya sean dominantes o recesivos, utilizamos el término de homocigoto, y cuando lleva genes tanto dominantes como recesivos hablamos del término de heterocigoto. Entonces se puede decir algo sobre su genotipo o constitución genética. Lo no visible va a ser genotipo, lo visible va a ser el fenotipo. El genotipo va a estar expresado, como se ve en esta tabla, en lo que es el cariotipo y el orden que va a tener cada uno de los 22 pares de cromosomas, más lo que es el cromosoma X y el cromosoma Y. En genética se acostumbra a utilizar letras para representar a los genes envueltos. Podemos utilizar de la A a la Z. Mayúsculas cuando el gen es dominante, para representar al gen dominante, y minúsculas para representar al gen recesivo. En el caso de la imagen, estamos viendo en el primer ejemplo un espermatozoide con gen dominante y el óvulo con gen recesivo. La combinación de ambos nos va a dar los dos genes o alelos dominantes. Por lo tanto, acá se va a expresar el lóbulo de la oreja. En el caso de que se una un espermatozoide recesivo con un óvulo recesivo, se va a manifestar la característica en el cual el lóbulo de la oreja va a estar
ausente, en recesivo. En cambio, cuando ya sea espermatozoide o óvulo, uno de ellos lleva el gen dominante y el otro el gen recesivo, vamos a tener esta combinación E mayúscula, E minúscula, que a esto se denomina heterocigoto. Cuando tenemos el heterocigoto, el gen dominante es el que lleva la presencia del lóbulo de la oreja, por lo tanto aquí se va a manifestar. La primera característica dominante se denomina homocigoto dominante. Este es el homocigoto recesivo y este es el heterocigoto. Recalcar que el gen recesivo solamente se va a presentar cuando ambos, espermatozoide y óvulo, llevan este gen recesivo. Cuando ambos alelos son iguales, se denominan homocigotos. Podemos decir, como hace un instante, homocigoto dominante o homocigoto recesivo, también lo que es el gen puro. Si son distintos, y estamos hablando del heterocigoto, denominado también híbrido. Algunos alelos pueden opacar la libre manifestación del otro. Aquellos alelos que opacan la expresión de otro en el mismo locus se denominan alelos dominantes y, como indicamos, se escriben con la letra mayúscula. La condición dominante puede expresarse tanto en el homocigoto como en el heterocigoto. El alelo opacado o aquel alelo que queda escondido se conoce como alelo recesivo. Este solo puede expresarse en la condición homocigótica recesiva y se escribe con las letras minúsculas. Para indicar todos los genes que porta un individuo, se ha introducido en genética el término genotipo, es decir, la constitución genética. En el ejemplo anterior, los alelos mayúscula, homocigoto dominante o el heterocigoto y el homocigoto recesivo representan tres genotipos diferentes. En cambio, el fenotipo es el resultado de la manifestación física, bioquímica o fisiológica de los genes. Por ejemplo, un individuo de estatura alta, color de ojos azules, puente de la nariz convexo, pelo rizo, tipo de sangre AB, etc. Esos son los fenotipos, lo visible. Nuevamente tenemos el ejemplo de los lóbulos, ¿no? El homocigoto puro que va a manifestar, si es dominante, el lóbulo. Si es recesivo, no existe el lóbulo. Y cuando es heterocigoto, sí va a manifestarse el lóbulo de la oreja. Por ejemplo, ¿no? El caso de detectar PTC, lo que es el feniltiocarbamida. Primero, la habilidad para detectar el sabor de un agente químico conocido como PTC es una característica heredada determinada por un gen dominante. Si nosotros masticamos un pedazo de papel que haya sido impregnado con este PTC, sin haber tragado, solamente masticar, si solo detecta el sabor del papel, entonces es una persona que no es capaz de detectar el sabor del PTC, es decir, es recesivo. En cambio, si detecta el sabor agrio, la persona se conoce como una persona capaz de detectar el sabor del PTC, es decir, va a ser dominante. Tenemos el ejemplo del pico de viuda en la frente, esta característica acá que se presenta a nivel del cuero cabelludo entre lo que es el límite de la frente y lo que es el cabello. Tenemos estos dos. Algunas personas exhiben la característica de una línea del pelo que termina en un pico en el centro de la frente. Este rasgo es un gen dominante.
El gen recesivo determina la característica de una línea de pelo continua. Entonces ustedes pueden hacer esa revisión a nivel de su frente y determinar si tienen ese gen dominante o ese gen recesivo para esta manifestación del pico de viuda. El enroscamiento de la lengua. Algunas personas con facilidad pueden enroscar la lengua. Tenemos este ejemplo del lado derecho. Y otros que no. Entonces eso también es influencia de un gen. Se puede poner la lengua en forma de U cuando ésta se extiende fuera de la boca. Cuando se puede colocar de esta manera es que hay la presencia del gen dominante. Los que no poseen este gen dominante, entonces la lengua va a salir y se va a notar plano, con una curvatura escasa o nula. Los lóbulos adheridos. En la anterior imagen ya hemos visto esto de los lóbulos adheridos. Un gen dominante determina que los lóbulos de la oreja cuelguen sueltos y no estén adheridos ya sea a la cara o a la cabeza. En alguna gente este lóbulo está adherido directamente a la cabeza, de manera que no hay un lóbulo suelto. El lóbulo adherido es una condición homocigótica recesiva. Este es homocigoto recesivo. Se va a presentar en homocigoto dominante como también en un heterocigoto. El pulgar de ponero. Algunas personas pueden inclinar, hacer una curvatura en lo que va a ser el dedo pulgar hacia atrás con un ángulo mayor de 45 grados. Este se conoce como pulgar de ponero. Un gen recesivo determina esta habilidad. Un gen dominante evita que se pueda hacer esta inclinación de 45 grados. Entonces ustedes también van a hacer esa prueba para ver si se forma o no se forma estos 45 grados en relación al eje del dedo pulgar. Si pueden lograrlo, entonces estamos hablando de un gen recesivo. Estamos diciendo de un homocigoto recesivo. El pelo en el dígito central. Personas que tienen a nivel de los dedos pelos. Entonces, en la gráfica no nos indica, note la presencia o ausencia de pelo en la parte de atrás de las coyunturas del centro de los dedos de la mano. La presencia de pelo se debe a un gen dominante. La ausencia de pelo se debe a un gen recesivo. Los dedos entrelazados. El ejemplo, entrelace sus dedos, ¿cuál pulgar quedó arriba? Entonces automáticamente nosotros vamos a entrelazar nuestros dedos y ver cuál de nuestros pulgares queda en posición superior. El pulgar izquierdo sobre el derecho es una condición dominante. Nosotros automáticamente tenemos que hacer, ¿no? Sin hacer el cálculo. Claro, podemos hacer el cambio y decir, no, te tengo de esta manera. Pero cuando agarramos en la manera que no es, en la posición que no es, vamos a sentir cierta incomodidad. Pero cuando lo hacemos de manera natural, ya vamos a ver de cuál pulgar va a estar arriba, ¿no? En el caso mío, el pulgar izquierdo está encima del derecho, por lo tanto, yo tengo ese gen dominante. Los que puedan hacerlo del sentido contrario van a tener el gen recesivo. El meñique, dedo meñique torcido o curvo. Un gen dominante causa que la última coyuntura del meñique se tuerza hacia el dedo anular. Entonces colocamos ambas manos abiertas sobre la mesa, relajamos los músculos
y notamos, ¿no?, si tenemos o no tenemos ese pulgar torcido. Los meñiques derechos se deben a un gen recesivo. Si tenemos recto el meñique, estamos hablando de la presencia de gen recesivo. El puente de la nariz, ¿no?, puente o curvatura de la nariz. Un puente de la nariz alto y convexo aparenta ser dominante, este sería dominante, sobre un puente de nariz recto. Esta presencia va a ser una característica recesiva y este fenotipo va a ser una característica dominante. El hoyuelo que muchas personas tienen a nivel del mentón o barbilla o a nivel de las mejillas, ¿no? Esto se nota mucho cuando la persona sonríe en esto de las mejillas, y bien marcado en otras el hoyo cuando dicen el mentón partido. Aquí estamos viendo este mentón partido, aquí estamos viendo los hoyuelos, ¿no? Algunas personas presentan una depresión u hoyuelo en la barbilla o en las mejillas. Esto va a ser por el gen dominante. La ausencia en el mentón o en las mejillas va a ser la presencia de un gen recesivo. Las uñas, cuando se ven de lado, las uñas muestran una curvatura convexa o bien pueden ser rectas o derechas. La condición curva, si tenemos la uña curva, es gen dominante. Si tenemos las uñas rectas, es un gen recesivo. La hipertricosis de la oreja, tricosis, pelos en la oreja. El rasgo se refiere al crecimiento de pelos prominentes sobre la superficie y en el borde de la oreja. Han visto algunas personas, en especial en personas mayores, ya se ve gran cantidad de pelos a nivel de la oreja, que son gruesos, y en el borde también, más notorio en el conducto, en el orificio de entrada del conducto auditivo externo. Es una herencia ligada al cromosoma Y. Entonces solamente sexo masculino va a presentar esta característica. A eso se va a denominar el gen holándrico. También hay otro que está, por ejemplo, de la calvicie. La calvicie o falta de pelo, que se llama alopecia, está ligado al cromosoma Y. Por lo tanto, solo se presenta en el sexo masculino. Como dice en esta última parte, se transmite de varón a varón, de abuelo a padre, de padre a hijo. Las pecas, ¿no? Algunas personas tienen bastantes pecas en la cara, son dominantes, es una herencia, es un genotipo dominante, y la ausencia de estas pecas sería un gen recesivo. Lo mencionado hace un instante, la calvicie, resultado de un gen influenciado por el sexo, que es dominante en los varones y es recesivo en las mujeres. Es decir, muy rara vez vamos a tener esta presencia del gen o de la calvicie en las mujeres. La longitud de los dedos de los pies. Acá tenemos longitud de los dedos de los pies. El cuarto dedo de los pies, contando desde el pequeño, 1, 2, 3, 4, el que está al lado del dedo gordo, ¿no?, más largo que el dedo grande, aparenta ser heredado como un gen dominante. Es decir, este vamos a tener y el dedo gordo va a estar acá más pequeño. Si tenemos ese dedo más largo, entonces tenemos ese gen dominante. Y la ausencia, cuando va a estar así como en graditas, en degradier, ¿no?,
va a estar como graditas. La ausencia de este rasgo se debe a la presencia de un gen recesivo. Entonces en la gráfica estamos hablando de recesivo. Si este dedo hubiera sido más alto, estábamos hablando de lo que va a ser el dominante. El dedo anular más corto que el índice, ¿no? Este es el anular, este es el índice, ¿no? Relación de este dedo, de este dedo. Nos tienen que extender su mano hacia afuera con los dedos unidos. Fíjense si el dedo anular es más largo que o más corto que el índice. En el caso mío, el dedo índice está siendo más largo. Entonces, es dominante cuando el anular es corto y es recesivo cuando el anular es largo. En este caso mío, sería recesivo porque el índice está siendo más largo. El color de los ojos, color. Cuando una persona es homocigota para un gen recesivo, no posee pigmento en la parte delantera de sus ojos y la capa azul que hay en la parte trasera del iris se ve a través. Esto ocasiona el color azul en los ojos. Un alelo dominante causa que el pigmento se deposite en la capa delantera del iris y que enmascare el color azul. Entonces, en otras palabras, decimos que el color oscuro en los ojos es dominante sobre el color claro. El color del cabello. Generalmente es dominante el color oscuro sobre el color claro. Cabello negro, cabello café, cabello rubio. Entonces, mientras es oscuro, entonces hablamos de dominante. El pie plano, que algunas personas sufren del pie plano, se hereda como un rasgo recesivo. Pues decía, ¿no? Algunas personas, hermanos, parientes que tenemos muy raros, van a tener este problema del pie plano. Generalmente el pie va a tener una curvatura. Esa curvatura es la que nos va a presentar el fenotipo o genotipo dominante, ¿no? La curvatura va a ser fenotipo y quien nos da esa curvatura va a ser el genotipo. Las aletas de la nariz, lateralmente son las alas de la nariz, ¿no? Cuando son anchas estamos hablando de dominante y cuando son angostitas o pegadas estamos hablando de recesivo. Luego vamos a tener como segunda parte el estudio de la genealogía, el pedigrí que se escucha, ¿no? Para determinar la raza pura de los animales, ¿no? Es una lista sistemática de palabras o símbolos de los ancestros de un individuo, o puede ser el árbol genealógico de un gran número de individuos. Las hembras son representadas mediante círculo, es decir, un 0 o una O, y los machos mediante un cuadrado o rectángulo. Es para estudiar la genealogía, ya sea, no les digo, pedigrí o árbol genealógico. Acá tenemos hechos enlaces, ¿no? Decíamos redondo para femenino o rectangular para masculino. La línea que va a unir, acá nos está representando matrimonio. Acá matrimonio consanguíneo con dos líneas. Gemelos fraternos, dos rectángulos que va dos líneas oblicuas hacia arriba. Sexo no identificado. Gemelos idénticos, ¿no? Acá, a diferencia de los fraternos, hay una línea horizontal que va a unir los dos rectángulos. El caso de aborto, una línea oblicua indica muerte.
Cuando por lo menos uno de los padres exhibe la característica y todos o la mayoría de los hijos de ambos sexos también lo exhibe, decimos que el alelo controla dicho rasgo, es autosómico dominante. Sabemos que es autosómico porque los hijos de ambos sexos exhiben. Esto es, la característica no depende del sexo, es dominante porque aparece en la mayoría de los hijos. Ahora acá no está en color negro, indicando que hay una característica autosómica, pero que se está manifestando en la mayoría de los hijos, ya sea masculino o ya sea femenino. Cuando los padres no exhiben la característica, pero procrean hijos de ambos sexos con la característica, decimos que el rasgo es controlado por un alelo autosómico recesivo. Sabemos que el recesivo, que es recesivo porque está presente en los hijos, pero no se expresa en los padres. Decimos entonces que los padres son portadores. Acá como recesivo está portando la madre, pero toditos los hijos no van a presentar esa característica porque está presente uno de los genes dominantes. Ya recién en la segunda generación puede manifestarse este gen recesivo. Para continuar y entender mejor, vamos a estudiar lo que va a ser las leyes de Mendel, Juan Gregorio Mendel. A mediados del siglo XIX, un monje agustino llamado Gregor Mendel o Gregorio Mendel consiguió deducir las bases de las leyes de la herencia con tan solo haber hecho un huerto de guisantes y con un poco de cálculo matemático. Empezó cruzando plantas de guisantes de color verde entre sí y obtuvo solo guisantes verdes en la primera generación. Luego hizo el mismo experimento utilizando guisantes amarillos y obtuvo también como resultado puro guisantes amarillos. Luego le entra la curiosidad y hace el experimento a ver si mezclo guisante verde con guisante amarillo, ¿cuál será el resultado? Y para sorpresa de Mendel, todos los guisantes eran de color verde. Mendel dedujo que cuando la información para ambos colores presente en las plantas de raza pura se juntaban en una planta híbrida, uno de los colores predominaba sobre el otro, en este caso el verde sobre el amarillo. Mendel entonces se preguntó, ¿qué pasará si cruzo los híbridos? Porque hasta el anterior ha cruzado los puros. Si cruzo los puros entre sí. Y obtiene este resultado, ¿no? Quizás como todos nosotros, todito va a ser verde, ¿no? Sin embargo, tenemos este resultado. 3 verdes y un guisante amarillo. La información del color amarillo no había desaparecido, seguía presente, estaba oculta esa información. Seguía en estas plantas híbridas, ¿no? En el cual el gen dominante, que era el verde, estaba ocultando al gen recesivo, que era el amarillo. Entonces tenía que haber 2 paquetes de información en cada planta. En las puras, ambos paquetes eran iguales. Acá tenemos puro y acá tenemos puro. Paquetes iguales. A mayúscula, mayúscula. Paquete igual, A minúscula, A minúscula. En las puras ambos paquetes eran iguales. Y en las híbridas, distinto. Entonces, esto es guisante híbrido. Hay un gen dominante y hay un gen recesivo. A esto denominamos híbrido.
a esta característica puro, homocigoto puro. Aquí tenemos el homocigoto recesivo. Mendel le echó un poco de valor y empezó a trabajar con dos caracteres a la vez. Uno va a ser el color y el otro va a ser la textura. Verde liso, amarillo rugoso. Todos los guisantes llegan a ser verdes y llegan a ser lisos. Puro, puro, híbrido. Hasta ahí se parece bastante a lo que había conseguido en sus primeras pruebas. La cosa funciona como si verde predominara sobre amarillo y liso sobre rugoso. Y se hace esta representación fenotípica. 2 mayúsculas para el color, el genotipo, 2 mayúsculas para la textura liso, dominante. Acá 2 minúsculas para el color amarillo recesivo, 2 minúsculas para el color, para la textura rugosa, y el híbrido se ha mezclado. Por lo tanto, acá tenemos para el color un híbrido heterocigoto y para la textura un híbrido también heterocigoto. El próximo caso, o paso, perdón, era cruzar estos dos híbridos que tenían dos características o caracteres entre sí, los híbridos o heterocigotos. Y estamos hablando de dos caracteres, ¿no? El color y la textura. Y obtiene este resultado. Estamos con 3 amarillos lisos, 3, 6, 8, 9 verdes lisos, 3 verdes rugosos y un amarillo rugoso. Eso significaba no solo que la información de colores y texturas se conservaba, sino que se le daba de manera independiente. Efectivamente, si los paquetes de información se repartían al azar entre los gametos, aparecían todas las combinaciones y las proporciones esperadas coincidían con lo que Mendel consiguió en su huerto. Acá tenemos este cuadro que se denomina cuadro de Punnett, en el cual están los diferentes genotipos o información genética, tanto de padre como de madre, y se obtienen estos resultados que ya les hemos manifestado hace un instante, ¿no? Estas combinaciones. Las proporciones conseguidas fueron 9 verdes lisas, 3 verdes rugosas, 3 amarillas lisas y una amarilla rugosa. Los genotipos. Aquí tenemos el dominante, heterocigoto dominante. Acá tenemos un híbrido homocigoto. Aquí hay otro híbrido homocigoto. Es para estos dos casos que estamos viendo al centro. Y para la manifestación del amarillo rugoso, el híbrido. Se han presentado todas las características recesivas. Mendel no sabía nada de gametos ni de genes, pero intuyó que algo había. Y aunque no podía explicar cómo ocurrían algunas cosas, sí había averiguado qué es lo que ocurría. Esto da a la conclusión de las leyes de Mendel. En base a los experimentos presentados, hablamos de las leyes de Mendel. La primera ley de Mendel, o la uniformidad de caracteres, que indica el cruce de dos razas puras da una descendencia híbrida uniforme, tanto fenotípica como genotípicamente. Si se cruza amarillo con verde, todos van a ser verdes, híbridos, uniforme.
¿no? La misma característica. La segunda ley de Mendel, o de la segregación de caracteres, que al cruzar entre sí los híbridos obtenidos en la primera generación, los caracteres se separan y se reparten en los distintos gametos, apareciendo varios fenotipos en la descendencia, que también el carácter que quedó oculto en la primera generación, en la segunda generación puede presentarse. La tercera ley de Mendel, o de la herencia independiente, los distintos caracteres se heredan independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia. Hoy en día sabemos cómo se transmiten esos caracteres a través del ácido desoxirribonucleico y por ende la presencia de los cromosomas, y también conocemos otros casos en los cuales no está presente las leyes de Mendel, tales como lo que es la herencia intermedia, la codominancia y las mutaciones, que en clases posteriores vamos a detallar. También están las epistasias. Aún así, hay que reconocer el mérito a Mendel por sentar las bases de la genética, por eso se conoce como el padre de la genética, aplicando un correcto método científico, la estadística y esa formidable intuición que tuvo Juan Gregorio Mendel. Es que hasta acá nosotros vamos a hacer este repaso de lo que son las bases físicas de la herencia, ¿no? Entonces, como actividad final para ustedes estudiantes, es elaborar un resumen acompañado de mapa conceptual en sus cuadernos, para luego, según instrucciones, ir llenando en plataforma. Luego, siguiente actividad que van a realizar es elaborar el árbol genealógico de su familia. Tenemos 40 minutos más de trabajo. En esos 40 minutos de trabajo es que deben realizar todas estas actividades que acabo de señalar. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.